Ya comienza. Medicina en Podcasts. Con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life. Hola, les habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el ronquido. Y para ello tenemos como invitado al doctor Pedro Parra Guevara, médico otorrinolaringólogo, egresado de la Universidad de los Andes, con posgrado de otorrinolaringología en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España, miembro de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y presidente del capítulo Carabobo, presidente del próximo Congreso Internacional de Otorrinolaringología que se celebrará en Valencia en el 2025. ¿No es así, doctor Pedro? Sí. Muy bienvenido, doctor Pedro. El Congreso Nacional de Otorrinolaringología y bueno, nos dieron ese honor para presidir ese congreso. Bueno, nada, agradecido pues con el doctor Rubén Herrera que nos ha invitado a participar en este tipo de actividad y complacido. Aquí estamos en mi área de trabajo, en un ambiente pues tomándonos un café y compartiendo un rato, hablar de un tema pues que realmente es bastante interesante sobre las alteraciones del tracto respiratorio superior que conllevan a una sintomatología que como lo es el ronquido, que genera una serie de perturbaciones y que hoy en día pues tenemos alternativas para su tratamiento y podemos evitar muchas complicaciones que se derivan de este problema. Ok. ¿Me podría citar, doctor Pedro, las causas principales del ronquido? ¿Y cuáles serían, desde el punto de vista de gravedad, un síntoma importante para determinadas patologías como es la apnea del sueño? ¿Qué nos puede decir usted de las causas y de la apnea del sueño? Claro, doctor Herrera, le comento. El ronquido, como su palabra lo dice, ¿verdad? Es cuando existe el paso del aire de manera inspiratoria y expiratoria de la respiración a través de todas las estructuras anatómicas que conforman el macizo craniofacial. Entonces, evidentemente, hay una serie de anomalías estructurales que van generando una alteración en el tránsito del paso del aire a través del medio ambiente hacia el área pulmonar donde recibimos la oxigenación adecuada. Y es las anomalías estructurales de la parte del macizo craniofacial, todo lo que corresponde a cabeza y cuello, donde se derivan toda esta serie de alteraciones. Es una patología, un problema multidisciplinario en las cuales están involucradas distintas especialidades médicas. Y para eso pues hay que tratar de llevar a hacer un diagnóstico preciso de qué se trata, cuál es el tipo de alteraciones. La relación con la apnea obstructiva del sueño es porque hay pacientes que tienen un componente obstructivo, sea del tabique nasal, los cornetes, un aumento del tamaño de las amígdalas, adenoides o cualquier tipo de alteración, un flap del velo del paladar, alteraciones de la base de la lengua muy alta, deformidades del tercio medio facial, donde hay pacientes que son por lo que se llama micrognata o retrognata, que tienen una posición del hueso mandibular hacia la parte posterior. Eso conlleva a que el paso del aire a través de la vía superior se encuentra con ciertas limitaciones y obstáculos y genera que las partes blandas que están internas, la parte interna del tránsito del paso de ese aire, llámese nariz, la parte de orofaringe, faringe y laringe, van a generar
un movimiento involuntario en el proceso respiratorio y eso genera la emisión y la transmisión del sonido. ¿Cuándo debería acudir al especialista, al otorrinolaringólogo, que es el especialista más, yo digo, el más importante para determinar la gravedad de estos síntomas? Tengamos presente que es una patología que afecta tanto a niños como a adultos. En el caso de los niños, las madres, indudablemente los padres, se preocupan porque el niño tiene un ronquido exagerado, con que tiene un sueño intranquilo, comienza a moverse en la cama de un lugar a otro y eso genera cierta intranquilidad y emite un sonido pues, por la vibración de las partes blandas de todo su paso respiratorio. Genera un sonido pues, que es bastante preocupante. Los familiares sienten que el niño pues, tiene dificultad para respirar, que está generando un componente del ruido y en algunos casos hace cese de la respiración de manera momentánea con intervalos donde respira y deja de respirar. Ese es el mayor signo de alarma donde los padres llevan, doctor, yo veo a mi hijo que ronca y de repente se detiene. Hace como una pausa, él hace y de repente y arranca otra vez. Esa interrupción del cese forma parte de lo que llamamos la apnea obstructiva del sueño. Para llegar a ese diagnóstico, nosotros pues los familiares van a la consulta, generalmente lo consultan con un pediatra, lo consultan con otro especialista pues. Y en el caso de los otorrinos que llegan a nuestra consulta referidos por muchos pediatras en los niños, evaluamos esa parte con estudios radiológicos, tomográficos, endoscópicos, que nos llevan a sacar una conclusión de que tenemos una alteración o un componente obstructivo en la vía aérea superior y eso es lo que genera, suscita evidentemente el cuadro del ronquido, que en algunos casos pues, es signos de alarma y de alerta en los niños porque eso genera una serie de alteraciones también de muchas connotaciones, complicaciones auditivas, complicaciones de arritmias cardíacas y una serie de alteraciones. ¿En el adulto también, doctor? Sí. En el adulto, doctor Herrera, le comento, suele ser una patología que es multifactorial, pero el signo cardinal donde el ronquido se acompaña de la apnea obstructiva del sueño forma parte de lo que se llama una tríada sindromática. Hay tres signos que caracterizan a la apnea obstructiva del sueño en el adulto más que todo. Se genera un componente obstructivo de la vía aérea superior, pero el signo cardinal en la mayoría de los pacientes con este tipo de alteraciones es que tienen un componente de obesidad mórbida. El sobrepeso genera un aumento del diámetro de la circunferencia cervical y hay un tejido graso que se forma alrededor de la base de la lengua, hay un flap redundante de la úvula, la campanilla y el velo del paladar y en el caso del paciente pues, que tiene tabique nasal desviado, un componente obstructivo por una rinopatía obstructiva, eso genera pues, que el paciente compensatoriamente al no respirar de manera adecuada por su vía natural o fisiológica que es la vía nasal, compensatoriamente mantiene la boca abierta y la vibración del paso del aire, tanto de entrada como salida, genera esa onda vibratoria del sonido que es realmente el ronquido. Entonces, claro, los pacientes presentan alteraciones, en el caso de pacientes que estén acompañados con un sobrepeso marcado, o que tengan una anomalía estructural, como hablábamos, la retrognatia, que el paciente tiene la mandíbula retraída hacia la parte posterior. Eso conlleva que la base de la lengua está muy cerca de la pared posterior de la faringe y el espacio está más reducido y no permite que el paciente tenga una ventilación adecuada. Como medida general de higiene, nosotros recomendamos, pues evidentemente, el control del peso, tratar de que el paciente no duerma de boca arriba, que es lo que llamamos de cúbito supino, tratar de que el paciente duerma de lado y eso forma parte de las recomendaciones y la higiene del sueño. Cuando existen y demostramos en el diagnóstico, tanto en niños como adultos, con los métodos diagnósticos que nosotros utilizamos, sea radiografía, estudios radiológicos de Cavum, de la región de la unión entre la nariz y la garganta, tomografía axial computarizada con los cortes habituales que pedimos y hacemos un estudio endoscópico, podemos determinar
dónde más o menos está la alteración. Y hay pacientes que requieren tratamientos multidisciplinarios, hay pacientes que pueden requerir, hasta de niños, pues pueden requerir distracción mandibular para hacer un avance de la mandíbula. Hay niños que tienen un problema obstructivo como el tabique nasal desviado, hipertrofia de corneta, la hipertrofia de adenoides, todos esos aumentos de volumen que van a generar un componente obstructivo del paso del aire de manera fisiológica. Entonces se plantean alternativas médicas y o quirúrgicas que, bueno, podemos ir nombrando más adelante. Mira, es importante en las parejas el ronquido. Eso pudiera traer problemas con la pareja. Total. Esto es un tema indudablemente muy jocoso porque pasa de generar un disconfort con la pareja. Generalmente la prevalencia del ronquido es más acusada evidentemente en hombres que en mujeres, aunque hay mujeres que también lo presentan, pero la relación es 3-1 en cuanto al varón con respecto a la mujer. Indudablemente que el sobrepeso y, como hablamos anteriormente, las anomalías estructurales de toda la alteración de la vía respiratoria superior generan y condicionan esta patología. Entonces, las parejas en la noche, evidentemente las mujeres generalmente pues son las que llevan a los esposos a las consultas, porque tanto al otorrino... O sea que siempre la mujer tiene el control. Como siempre, eso es siempre. La mujer es la que lleva la batuta de la casa y bueno, nosotros seguimos ese ejemplo, evidentemente, pero realmente con respecto a eso sí, esto ha generado alteraciones en las parejas con casos de divorcio, de separaciones, y hay parejas que duermen hasta en habitaciones separadas por el tema del ronquido. Esto ha generado un disconfort tremendo con problemas, como le digo, de divorcio y alteraciones con problemas de la armonía familiar en general. Entonces, bueno, sí hay que tomar en cuenta pues todos esos factores y ante síntomas de alerta acudir a la persona especializada que nos oriente con respecto a eso. Mire, doctor Parra, usted ha nombrado una serie de causas y de tratamientos importantes, ¿no? Pero ¿cuándo se llega a la cirugía? Y previamente pudiera tratarse con dispositivos orales para el ronquido. ¿Hay posibilidades de hacerlo? Eso nosotros hacemos ahí como un protocolo, ¿verdad? Ese protocolo está estandarizado. Nosotros evaluamos al paciente, nos entrevistamos con él, con su familiar. Generalmente, pues en el caso de los niños, son las madres que traen a los niños. En el caso de los padres, vienen arrastrados o traídos por la esposa por el tema del disconfort que genera el tema del ronquido durante la noche, algunas hasta por angustia misma, que hacen un cese de interrupción de la respiración, que es lo que se llama el periodo de apnea, y eso preocupa mucho al paciente y a sus familiares. Entonces, evidentemente, eso conlleva a que se utilicen unos métodos diagnósticos para tratar de precisar dónde está la alteración. Comenzamos con una buena historia clínica, conversamos con el paciente, hacemos un buen interrogatorio, antecedentes heredofamiliares, evaluamos la relación, digamos, del diámetro de la circunferencia cefálica, la parte de la circunferencia cervical, la postura del paciente, si tiene un marcado sobrepeso. Y una vez que entramos en el examen físico, conociendo los antecedentes del paciente, que tiene un antecedente de mal dormir, de sueño intranquilo, que el paciente se hizo hipertenso en algún momento de su vida o tiene cuadros de arritmia, evidentemente comenzamos a estudiarlo, solicitamos una tomografía axial computarizada para analizar todo el marco del macizo craneofacial, luego analizamos un estudio endoscópico de toda la vía aérea superior, tanto nasal como la parte orofaringea y laringea, y de acuerdo al lugar donde tengamos la alteración, entonces se decide si se utiliza por ejemplo, pacientes que tienen una micrognatia, que tienen una disposición de la mandíbula hacia la parte posterior con respecto a una mandíbula muy corta, exacto, desproporcionada con respecto a su cara. Evidentemente nos damos cuenta que ese paciente va a tener la ubicación de la base de la lengua muy posterior, lo que va a disminuir el paso del aire a nivel de la orofaringe.
Entonces, esos pacientes pudieran ser candidatos a un dispositivo de avance mandibular. Ese es un dispositivo, se llama DAM, que es un dispositivo de avance mandibular. Es una férula que se coloca para dormir y genera un avance de la mandíbula. Hay pacientes que, desde el punto, por lo menos los neumonólogos, cuando tienen un paciente con un componente obstructivo importante y restrictivo de su parte pulmonar, sus pruebas de funcionalismo pulmonar están alteradas, pues recomiendan el uso de un CPAP, y eso hay una indicación previa. Lógicamente hay que hacer un estudio poligráfico del sueño, que forma parte del diagnóstico, del protocolo diagnóstico, y si hay una alteración con episodios de apnea o hipopnea, que son periodos de interrupción del sueño, y se prolonga por más de 30 episodios de apnea durante la noche, evidentemente el paciente es un candidato a una alternativa médica y quirúrgica. La parte médica, o digamos como terapia pasiva, está el dispositivo de avance mandibular si tiene el defecto de la mandíbula, y en el caso de un dispositivo de continuo de presión positiva, que es lo que se llama el CPAP y el BiPAP. Eso lo manejan habitualmente los neumonólogos, y hay clínicas especializadas de sueño. Nosotros tenemos protocolos cuando tenemos pacientes con alta sintomatología de este problema, lo enviamos a una clínica que no contamos aquí en Valencia, pero que en Caracas pues está una clínica que se llama Soñares, donde evalúan no solamente el parámetro respiratorio, ventilatorio, sino pues la parte electrocardiográfica, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Son una serie de parámetros que van a determinar si el paciente pues tiene un componente de apnea obstructiva del sueño importante, que requiere un tratamiento. En la mayoría de los casos usamos tratamientos combinados. El paciente se hace un procedimiento de cirugía si tiene una estructura nasal alterada y tiene una alteración en el paladar o en la parte de la orofaringe con un flap del velo del paladar redundante. Hay alteraciones a nivel del epiglotis, hay alteraciones de las paredes laterales. Entonces hay las técnicas quirúrgicas y los dispositivos, al caso de pacientes que manejamos en conjunto, el dispositivo de la férula de avance mandibular, porque el paciente no quiere ser sometido a un tratamiento ortognático. Pero como les explico, son múltiples las patologías que nos obligan a trabajar en equipo. Esta es una patología donde hacemos una llave, digamos, para el diagnóstico, como lo que corresponde al otorrino, al internista, al neurólogo, la parte de médicos nutricionistas, en el caso de la parte con los niños también en conjunto con los pediatras, y los cirujanos maxilofaciales cuando hay alteraciones de la parte maxilomandibular, que es una causa bastante importante. Sí. Y en resumen, te ha hecho un paneo pero bastante completo de lo que es la causa, lo que es el tratamiento, las dificultades que puede ocasionarse en una pareja. Bastante interesante, ¿no? Pero en resumen, usted pudiera dar unas recomendaciones rápidas, sí, de cuándo acudir al especialista y bueno, y hacer un llamado a las personas que tengan este problema, ¿no? Sí, evidentemente, por tratarse de una alteración que genera múltiples complicaciones, porque como le digo, el problema no es el ronquido como tal y el tema exclusivo del sonido con las alteraciones de la pareja o la preocupación de la interrupción del sueño. El tema es que esto aumenta la posibilidad de que el paciente tenga una cardiopatía por una sobrecarga del corazón, alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias cardíacas, fibrilación auricular, taquicardia, intrasístoles ventriculares, una serie de alteraciones cardíacas o cardiopulmonares importantes que son signos de alarma cuando el paciente, en muchos casos, que pacientes que tienen una hipertensión arterial o una arritmia cardíaca, evidentemente la génesis, el origen del problema está en un proceso de alteración de la vía aérea superior que genera ronquido, y que es el ronquido el signo de alerta cuando se comienzan a presentar los episodios de la apnea. En el caso de los niños, ningún niño en condiciones normales debe roncar. Si
hacemos un llamado, por supuesto, a las madres, a los padres, a que vean que su niño tiene una alteración del proceso respiratorio, que tiene un sueño intranquilo, que se acuesta con la cabeza para acá y termina durmiendo con la cabeza hacia el lado donde está habitualmente los pies. Evidentemente esa intranquilidad del sueño, pues el niño buscando oxígeno. Entonces, si se suma el tema del ronquido, hay que tratar de pedir ayuda porque el niño puede tener un componente obstructivo de su vía aérea superior, que son patologías en la mayoría de los casos solucionables y que con un tratamiento oportuno, médico o quirúrgico, puede solventarse. En el caso de los adultos, evitar llegar a las complicaciones mayores. Si el paciente está teniendo el ronquido y eso está generando un disconfort donde el paciente tiene un insomnio, el paciente pertinaz al no tener un sueño reparador durante la noche, el paciente vive en el día siguiente pues cansado, fatigado, se agota, se sienta en una sala de espera del paciente esperando a un médico o esperando una entrevista o algo, y el paciente se está durmiendo durante el día porque en la noche no ha tenido un sueño reparador, y de eso se trata todo ese tipo de alteración. Entonces recomendamos en general que los pacientes y sus familiares, cuando tengan este tipo de cansancio excesivo, un sueño muy intranquilo, con despertares frecuentes, que se despiertan mucho durante la noche, con la garganta reseca, con todo ese tipo de alteraciones, evidentemente tengan un signo de alerta y acudan al médico o a una persona que maneje este tipo de patologías para de esa manera solventar el problema. Doctor, espectacular, extraordinaria su intervención y la información que ha impartido. Parece muy interesante. Usted tiene en las redes, tiene cómo seguirlo para obtener información de eso. Sí. Básicamente el Instagram es el que más dominamos, es DR Pedro Parra. Allí tenemos información, está información de mi horario de trabajo, los lugares donde trabajo, están los teléfonos, y sacamos habitualmente pues experiencias de asistencia a congresos, cursos, actualizaciones. Y bueno, como presidente del capítulo Carabobo de la Sociedad Venezolana de Otorrino, estamos involucrados en muchas actividades, dando conferencias, preparándonos, haciendo talleres y involucrando pues a todo el estado de la ciudad de Valencia para tratar de que los especialistas mantengan una información y una actualización continua con respecto a distintas patologías, y esta ha sido un tema bastante importante donde en el año pasado hicimos una conferencia donde tuvimos a 4 especialistas internacionales y 12 especialistas locales de las múltiples especialidades en las cuales está involucrado el tema del ronquido y las alteraciones que conlleva, alteraciones como hablamos cardiovasculares, pulmonares, respiratorias, alteraciones psiquiátricas. Hay algo bastante importante que genera pues alteraciones, pérdida de la concentración y la memoria. Cuando el caso de apnea obstructiva del sueño se hace muy avanzado, eso se genera por una disminución del oxígeno, del tenor de oxígeno cerebral, porque la persona no está recibiendo una oxigenación adecuada por su alteración respiratoria. Y entonces, bueno, de eso se trata. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias que el doctor Herrera tenga esta ventana al público para tratar de llegar y mantener a la población informada, y es para nosotros un gusto pues poder aportar un granito de arena en pro de toda esta formación importante para toda la población en general. Muchas gracias, doctor. Encantado, doctor Herrera, muchas gracias. De estar aquí en su sitio de trabajo. Bueno, estamos en nuestro ambiente y vamos a tomarnos un cafecito y vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias. Estamos completamente a la hora. Bueno, les habló el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, entrevistando al doctor Pedro Parra Guevara. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso Teleste. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life.
consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.